Hola, bienvenido al canal Ranlon y Caf. Un saludo muy cordial y sincero a usted que está viendo este video. Mi nombre es Carlos R. Iglesias. Hoy es 27 de agosto de 2022. Hoy, hace 56 años, yo vine a este mundo. Un 27 de agosto de 1966. Dicen que cuando yo nací, mi madre andaba con un señor muy mayor que ella. Y él, a pesar de que yo no era su hijo, quería sentirse como que era mi padre. Y cuando nací me colmó de regalos, dicen que yo prácticamente tuve un padre al nacer. No mi padre biológico, porque él brillaba por su ausencia. Mi padre biológico solo embarazó a mi madre y prácticamente se olvidó de ella, se olvidó de su hijo, que soy yo. Pero aquí estoy. No me morí. Mi madre tuvo el coraje y la valentía de traerme al mundo, porque muchas madres eliminan a sus hijos, los asesinan, se los sacan de su vientre a través de el aborto, cosa que yo no voy a juzgar porque cada quien sabe cómo se siente. Solo una mujer sabe cómo se siente con un embarazo y si quiere traer a su criatura al mundo o si no quiere traerlo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, porque esa criatura ya está en el vientre y ya tiene vida y por lo tanto tiene el derecho de nacer. Es lo que yo pienso, pero también respeto a los que piensan diferente. Dicho esto, mi madre me trajo al mundo. Este señor de nombre Aurelio, don Aurelio Crespín, un señor al cual yo respetaba mucho, hizo el papel de padre en mis primeros días de vida, según lo que me han contado. Después, ya cuando yo estaba un poco grandecito, tuve conciencia pues de este señor. Le gustaba tomar mucho. Era el comandante del lugar de donde yo soy, del cantón Aguasarca, jurisdicción del municipio de Hilo Vasco, en el departamento de Cabañas. Él era un señor muy respetado en el lugar. Pertenecía al partido que en ese tiempo se llamaba PCN, todavía se llama así, todavía existe el PCN, pero en ese tiempo ese era el partido más poderoso que había en El Salvador. En ese entonces ya mi mamá tenía un hijo de él también, mi hermano Rafael Jonis Iglesias, a quien quiero mucho. Mi hermanito ya no tuvo el privilegio que yo tuve de parte de don Aurelio, porque al igual que mi papá, dicen que cuando embarazó a mi mamá, también se volvió un hombre irresponsable y en vez de asumir su papel de padre, simple y sencillamente parece que no le importó. A tal grado que yo no recuerdo que mi mamá haya recibido alguna ayuda de parte de él. Que yo diga, en tal momento mi mamá recibió dinero, recibió un regalo, recibió tal vez alguna cama para mi hermano, o zapatos, o ropa, útiles o algo de parte de don Aurelio. Absolutamente nada. A pesar de que este señor llegaba donde nosotros vivíamos, un ranchito de zacate, y se ponía a tomar una clase de cerveza que es muy famosa en El Salvador, que se llama Regia. Creo que todavía existe esa bebida, Regia.
La produce la compañía que se llama La Constancia. Este señor una vez nos dijo que tomáramos regia. Y estaba mi hermano Rafael, Jonis, y estaba dos muchachos más, dos niños, digamos, casi de nuestra edad. Creo que teníamos como unos 7 u 8 años. Y él dijo que el que se tomara un vaso de cerveza, ese iba a ser el mejor, como quien dice, el valiente, el inteligente o el más hombre. Entonces vine yo ingenuamente y agarré el vaso lleno de la bebida regia y lo empecé a tomar, como que si era agua. Yo lo que quería demostrarle a don Aurelio era que yo era el más valiente, el más inteligente, el que ya me sentía como un hombre. Uno cuando está pequeño es muy ingenuo, muy inocente, muy tonto, digamos. El Señor me felicitó. Mi hermano nomás probó un tantito y pum, no le gustó, la sintió amarga. Los demás, los dos chamaquitos que habían, los otros dos, que no me recuerdo los nombres de ellos, igual pasó. Entonces, ¿quién quedó como campeón? Quedé yo, bien contento. Y mi mamá estaba ahí y no dijo absolutamente nada. No recuerdo yo que me haya regañado, no recuerdo yo que le haya dicho a don Aurelio, no hagas eso, ellos son unos niños, no puedes decirles que tomen, porque el día de mañana se podrían convertir en borrachos y tú serías culpable. No, ahí estaba mi mamá. Pero aquí viene algo importante. A pesar de que me tomé ese vaso de cerveza de esa marca regia, yo no sentí deseos de seguir tomando. Y yo no sé si mi mamá después habló con este señor, don Aurelio, y le dijo que no estaba bien lo que había hecho. Yo pienso que tal vez lo hizo. No le pregunto a estas alturas porque yo sé que tal vez no recuerda ese momento que yo estoy narrando ahorita, porque a mí sí se me quedó grabado en la mente y yo creo que tal vez a ella no, por eso no le pregunto. Pero yo sospecho que mi mamá quizás platicó después con él y le dijo que no había sido correcto lo que había hecho, porque por casualidad don Aurelio, que llegaba muy seguido al rancho a tomar sus regias ahí, no volvió a llegar. No volvió a llegar. Yo creo que mi mamá le prohibió que llegara al rancho porque era una influencia muy negativa para los que estábamos pequeños como yo, y que lo mejor era que no llegara. Yo creo que lo hizo y este don Aurelio no volvió a aparecer por el rancho. No. Y yo no sentí deseos de que alguien me invitara nuevamente a tomar o que yo sintiera el deseo de querer por mi propio esfuerzo comprar una regia para volver a tomar un vaso de regia. No. Tampoco sentí ningún efecto que me hizo el vaso de cerveza. No puedo decir que me sentí contento, que me sentí con valor, que me sentí diferente. No. Fue como que yo había tomado agua. No sentí nada. Yo lo único que sentí era que al haberme tomado el vaso de regia, había ganado. O sea, eso era lo que yo quería, sentirme ganador. Eso es de lo más antiguo que recuerdo.
Luego vinieron los tiempos en que mi mamá nos llevaba a cortar café. También un señor de mi lugar que se llama Chepe Genaro, José Genaro, trabajaba yo con él, recuerdo, eso se quedó grabado en mi mente. Incluso por eso mi canal se llama Ranlon y Caf, porque a través de mi canal quiero tener presente la primera etapa de mi vida, que está marcada por el rancho donde vivíamos con mi mamá, por la loma donde trabajé mucho tiempo cuando estaba pequeño con don Chepe Genaro, a quien le guardo mucho respeto y mucho aprecio, y por las cortas de café, que también formaron parte de mi vida en mi primera etapa que yo llamo de 0 a 18 años, las cortas de café. Entonces ran viene de rancho, long viene de loma y caf de café. Para no poner los tres nombres completos lo quise abreviar y por eso le puse Ranlon y Caf. Esa fue mi primera etapa de mi vida, el ranchito de Zacate. Cuando iba a la escuela y hablaban de la vivienda, decían que aún habían personas en ese tiempo que vivían en ranchos de paja, de zacate, que todavía no tenían una casa digna como es una casa de adobe en ese tiempo, una casa de ladrillo, una casa de teja. Mi familia, mi mamá y otros miembros de mi familia vivíamos en ranchitos de zacate. Eso quiere decir que nosotros éramos de los más pobres en mi cantón. Y yo a veces me sentía menos por eso. Me sentía que no merecía ser tomado en cuenta como alguien de igual a igual con otros que vivían mejor que yo. Recuerdo que yo admiraba mucho a un amigo que se llamaba Jorge Flores, porque él pertenecía a una familia que tenía dinero en el lugar y las chamacas lo admiraban a él mucho y él andaba bien vestido, se ponía unas guayaberas bien planchaditas y yo deseaba andar como él. Yo deseaba ser como Jorge para que las chamacas se fijaran en mí, pero estaba muy lejos de eso. Me sentía a la par de Jorge muy pequeño. En mi segunda etapa de mi vida, que yo la marco de los 18 años hasta los 28 años, que fue el tiempo en que yo dejé de vivir en el ranchito de Zacate y me fui a vivir a Soyapango. Como ya tenía 18 años, un señor que yo creo que sentía lástima por mí, me recomendó para que trabajara en la Lido. Y para mí eso era trascendental porque en mis condiciones yo sentía que tal vez nunca iba a salir de ser un trabajador del campo. Ya trabajar como obrero para mí era como dar un salto de calidad, porque todos sabemos que las personas que trabajan en el campo no tienen vacaciones, no tienen seguro social, no tienen muchos beneficios que como trabajadores deberían de tener, porque todos somos trabajadores. El ingeniero,
El campesino es importante lo que hace. No podemos hacer menos al que produce el maíz, la caña, el frijol, el arroz, el tomate. Recuerdo que don Chepe Genaro en una ocasión me dijo que iba a vender a $1 colón cada repollo, y eran 2,000 repollos los que iba a cosechar, y él hacía cuenta de 2,000 colones. Pero el repollo le llegó plaga, se le quedó pequeño, no creció como debería de haber sido, y después los tuvo que vender a 2 repollos por 15 centavos, cuando él pensaba que los iba a dar a colón cada uno. ¿Cuánto perdió don Chepe Genaro? Él trabajó, pero lamentablemente su cosecha no se dio bien, y así les pasa a muchos campesinos, que a veces es más lo que trabajan que las ganancias que obtienen producto de su trabajo. Yo siempre digo que el campesino está muy descuidado, no solamente en El Salvador, sino que en cualquier parte del mundo. Aquí en Estados Unidos también los que trabajan en el campo la pasan muy mal. Yo fui a sembrar cebolla en una ocasión y me dijeron un surco, se lo vamos a pagar a $15 el surco. Y dije yo, tal vez hago unos 10 surcos y me gano $150. No sabía yo cómo era aquí en Estados Unidos. Y me dieron una caja de cebolla, chiquititas las matitas para que las fuera sembrando. Y a las 12 del día, desde las 7 de la mañana, terminé el surco. Y esto es porque me ayudó mi hermano, Rafael Jonis, que es muy bueno para trabajar. Yo a la par de él soy muy malo. También Pedrito, alguien que había llegado de El Salvador, y yo y mi hermano lo recibimos, muy bueno para trabajar. Él fue el primero que terminó el surco y me ayudó a mí. Y también me ayudó Jaime, el papá de una niña de mi hermana. Los 3 me ayudaron, Pedro, Jaime y mi hermano, a sacar el surco, y por eso lo terminé a las 12 y me gané $15. Y ellos hasta esa hora igual un surco habían hecho. Si hacíamos otro surco íbamos a llegar como a las 4 de la tarde o a las 5, y ahí a las 3 teníamos que salir todos. Así es que si ya no daba tiempo para hacer un segundo surco, uno recibía sus $15 y se podía ir para su casa. Los más buenos para trabajar, me di cuenta ahí, que hicieron 2 surcos y se ganaron $30. Cuando el mínimo en una fábrica para un obrero era de $6. Eso quiere decir de que en 5 horas que yo estuve trabajando y gané $15, no gané, gané la mitad de lo que gana un obrero que ganaba el mínimo, $3. Y pagamos $5 de transporte para el lugar donde nos llevaron. Entonces me quedaron $10. Y como yo tenía tiempo de no trabajar en el campo, porque en El Salvador últimamente yo había trabajado casi durante 3 años como profesor, yo sentía que no me podía ni parar. Sentía como que todavía seguía como doblado.
Eso es para decirles de que aquí en Estados Unidos, que es un país desarrollado, una potencia del mundo o el país más rico del mundo, como se le llama, el campesino también está descuidado. Y ahí andaban trabajando mujeres y andaban trabajando niños. A todos les daban un surco. A mí no me preguntaron cómo me llamaba, simplemente me dijeron tú eres el surco número tal. Y cuando me pagaron, cuando me iban a pagar, dijeron surco número tal. Ya se me olvidó cómo se llamaba mi número de surco, pero me llamaron por el número que me habían dado del surco. No me preguntaron ni cómo me llamaba, no me preguntaron si tenía papeles, nada. Así me quedé yo sorprendido, y esto pasó en el estado de Colorado, aquí en Estados Unidos, para que no se diga que esto pasa solamente en países subdesarrollados como El Salvador. Aquí también el campesino está muy descuidado. Las leyes son muy injustas. No existen los derechos que deberían de tener, como que si lo que hacen no fuera importante. Y yo estuve sembrando cebolla, y todos sabemos la cebolla está en todas partes, tanto en la cocina del más pobre como en la cocina del más rico, en hoteles y en todo lugar. Ahí está la cebolla, ahí está el sudor, ahí está el esfuerzo del campesino, que todos se benefician de ese esfuerzo, de ese fruto, pero que desgraciadamente para él solo le queda la miseria que le pagan y que sirve para muy poco. Entonces, ya como obrero, yo sentía que había logrado, como les digo, un salto de calidad. Ernesto López se llama el señor que me ayudó, un ingeniero. Él fue el que me ayudó a entrar al Alido. Ahí duré 4 años trabajando. Después trabajé como ejecutivo de ventas en una compañía francesa que se llamaba Sistemas Educativos Integrales, CIEDI. Allí yo andaba de corbata, camisas Branson, camisas Wilson, y vendía enciclopedias científicas, enciclopedias de historia, Biblias ilustradas, diccionarios y todo lo que tiene que ver con literatura. También ahí en Soyapango anduve vendiendo billetes de lotería. Recuerdo que un señor me vio, que me conocía, y me dijo, no sabía que tú vendías billetes de lotería. Y le dije yo, pues se tiene que hacer la lucha como sea, pero hay que salir adelante. Y entonces me dijo, tú vas a ser grande, me dijo, tú vas a ser un triunfador, porque una persona que no se deja doblegar por la adversidad y está dispuesto a hacer lo que sea por salir adelante, y lo que hace también es honrado, tú vas a ser un triunfador, me dijo. Grábatelo en tu mente. Lo vas a hacer, me dijo. Y a mí me encantó eso que me dijo este señor, al igual que doña Maribel Rivera, una profesora, que me preguntó en una ocasión, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo estaba pequeño, tenía creo que 8 años, y yo le dije, quiero ser profesor, le dije yo. Lo vas a hacer, me dijo. Te tienes que esforzar, me dijo, pero
lo vas a hacer, lo vas a lograr. Y fui profesor, y por eso a doña Maribel siempre la tengo presente, y es ahí donde yo digo que debemos de motivar a los demás, porque no sabemos cuando una palabra positiva o de motivación puede incluso cambiarle la vida a una persona. En vez de ser negativos y decirle a una persona que no va a poder, que porque es muy pobre, que por esto, que por lo otro, que no sueñe de esa manera, que está loco, es mejor motivarlo y decirle que sí lo puede lograr, que luche, que se esfuerce, que tenga paciencia y que sí lo puede lograr. A veces ayuda mucho que le digan a uno cosas positivas cuando uno quiere ser alguien o quiere hacer realidad un sueño o tiene una meta. Doña Maribel me dijo que sí iba a ser profesor, y doña Maribel, no sé si algún día se pueda dar cuenta de este video, quiero decirle muchísimas gracias por haberme motivado a hacer lo que yo quería, ser profesor, y fui profesor en el nuevo Liceo Centroamericano y en el instituto, en la Escuela Superior e Instituto Florencia Nightingale. El nuevo Liceo Centroamericano estaba ahí por el Parque Libertad, y la Escuela Superior e Instituto Florencia Nightingale estaba cerca de la Universidad Nacional. Y yo había aplicado en el Externado San José, en el Cristóbal Colón, en muchas instituciones educativas, y fue ahí donde tuve el privilegio de ser profesor. Doña Maribel, gracias por haber dicho que yo iba a ser profesor, y se me hizo realidad ese sueño. Y alguien podría decir, si está viendo, usted que está viendo este video podría decir cómo fue que yo me quedé después vendiendo billetes de lotería. Es que cuando yo me salí de la Lido, a mí me habían prometido un trabajo de auxiliar de contador. Y yo por eso dejé el trabajo. Aunque el gerente de personal me dijo que si yo quería regresar a la Lido, yo tenía las puertas abiertas porque yo había sido un buen trabajador. Señor Hernández. Y por eso me salí. Me indemnizaron. Y sale que cuando yo me iba a presentar a mi trabajo de auxiliar de contador, yo ya era bachiller, ya me había graduado de contador, de bachillerato, opción contador, bachillerato comercial, como le llamamos en El Salvador, opción contador. Yo ya me había graduado, ya estaba yendo a la universidad también. Y la secretaria me dijo que desgraciadamente ya no iba a trabajar yo ese día. El día que iba a comenzar, no comencé, porque me dijo que un sobrino del gerente del lugar donde yo iba a trabajar, de la compañía donde yo iba a trabajar, había regresado de Estados Unidos y que se iba a quedar en El Salvador, y el señor le había dado la plaza que me iba a dar a mí, se la había dado a su sobrino. Ese día sentí un golpe como no tienen idea en mi corazón, porque yo había dejado 4 años de trabajar en la Lido, que podía haber continuado, pero por querer superarme había abandonado el trabajo para agarrar un trabajo mejor. Y me dijo yo le dije a la secretaria que me permitiera hablar con el gerente. Me dijo que no, porque ya la orden ya estaba dada y que ella estaba cumpliendo con lo que le habían dicho, que me informara, y que ya me había informado, y por lo tanto yo tenía que marcharme. Como yo soy de los que no me gusta
incomodar a la gente, y sé que la secretaria estaba cumpliendo con su trabajo. Me retiré, pero créanme que yo sentí que de repente pues todo se me había venido abajo. Todas las ilusiones de que yo iba a trabajar en algo mejor, de repente no tenía trabajo. Y así fue como decidí buscar trabajo por medio del periódico, y fue cuando conseguí el trabajo en Sistemas Educativos Integrales CIEDI, compañía francesa, y también anduve vendiendo billetes de lotería, hasta que me salió el trabajo de profesor, cuando yo ya tenía más de 25 materias cursadas en la Universidad de El Salvador. Gracias al señor Joya, don Aristides Joya, él me dio la oportunidad de tanto ir y de tanto ir. Y el Señor quizás decía, este hombre sí quiere trabajar. Y como él era uno como yo, un luchador, alguien que venía de abajo y había llegado donde estaba, era el administrador del nuevo Liceo Centroamericano, me dijo, te voy a probar porque no tienes experiencia, te voy a probar con 2 materias, letras 1 y letras 2. Y si te va bien en una semana, te vamos a cubrir todo el horario de la mañana. De 7 a 12 tú vas a tener clases en las materias que has aplicado, como estética, como ortografía, como administración de empresa, legislación. Y entonces, como cuando uno quiere algo y le dan la oportunidad, ¿qué tiene que hacer? Aprovechar esa oportunidad. El grupo de letras 2 era una maravilla. Desde que yo llegué se pusieron de pie y me miraron con mucho respeto y admiración, y yo me sentí muy feliz. Y ahí estaba también una profesora que había trabajado en el colegio Albert Einstein, donde yo me gradué de bachiller. Y ella, cuando me vio, se alegró, y yo le dije que a dar clases iba. Ella me felicitó y me dijo que en todo lo que estuviera a su alcance me iba a ayudar. ¡Qué felicidad! Cuando hay gente que le tiende la mano a uno y lo apoya. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Entonces, una maravilla. Los alumnos, las alumnas del segundo año de bachillerato en salud, la mayoría eran hembras. Si era un grupo de unas 40 alumnas, habían como 3 o 4 varones, de ahí las demás eran hembras. Bachillerato en salud. Cuando voy al primer año de bachillerato en salud también, a dar letras 1, allí sí pasó todo lo contrario. Desde que yo llegué empezaron a quererme agarrar la corbata, a agarrarme de acá, y que no pensaban que yo era el profesor. Como en bachillerato, los muchachos, pues muchos tienen 15, 16, 17 años. Yo tenía 24 años, y tal vez la mayoría de profesores eran personas muy mayores. Entonces pensaban que yo pues no era quizás su profesor, o no me tomaron en serio. La cosa es de que fue todo lo contrario. Allí se me juntaron, y yo por un momento sentí pues hasta deseos de irme a la dirección y decirles que qué pasaba con esos muchachos, que eran esas muchachas que eran muy diferentes a los de segundo año. Pero no, yo me mantuve firme, serio, y luego les dije que tomaran asiento. Ellos, cuando me vieron con una seriedad así, ¿verdad?, de que no está bromeando, no está jugando, todos se fueron a sentar, y yo empecé a hablar. Una vez empecé a hablar, ellos me escucharon. Les dije pues las reglas que íbamos a tener para que funcionáramos bien.
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde no solo ellos iban a aprender algo de mí, sino que yo también iba a aprender de ellos. Y después se convirtieron en una maravilla de grupo, a los cuales yo recuerdo a muchos de ellos con mucho cariño. Y así fue, pasó la semana y luego me llenan mi horario. De 7 a 12 yo tenía clases en el nuevo Liceo Centroamericano. Qué felicidad también, lo que yo quería, porque solo con 2 materias a la semana, pues yo no iba a poder sobrevivir, iba a tener que seguir vendiendo billetes de lotería. Así es de que allí sí se solucionó mi problema de trabajo y en lo que yo quería como profesor. Y seguí estudiando hasta que llegó un momento en que yo tenía que empezar a hacer mis horas sociales o mis prácticas, porque después de cierta cantidad de materias como estudiante de ciencias jurídicas, uno está facultado, autorizado para poder empezar a litigar. Y entonces yo quería empezar a litigar. Yo quería empezar a ir a los juzgados, a darme cuenta cómo eran las vistas públicas. Yo quería ir al registro de la propiedad, yo quería ir al registro de comercio, quería ir a los centros, al centro de penitenciario de Mariona. Quería andar en lo que era lo mío, la Fiscalía General de la República. Yo quería ir a la Corte Suprema de Justicia, quería ir al Palacio Legislativo, en todo lo que tuviera que ver con mi carrera. Y ya se me había metido en mi mente que mi sueño era querer ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Nada más. Hay que soñar muy alto. Aunque no lleguemos, pero hay que apuntar. ¿Quién quita que le lleguemos a mitad? Pero si no apuntamos alto y miramos solo para abajo, pues allá abajo pues, no vamos a lograr nada. Así es de que dejé el trabajo de profesor porque yo quería venirme para Estados Unidos. Y según yo que iba a estar 2 años aquí y me iba a regresar con $10,000 en la bolsa, un carro y hablando inglés. 2 años. Y yo luego iba a continuar mi carrera y con esos $10,000 que yo me iba a llevar ahorrados, yo iba a sostenerme económicamente para mientras terminaba mi carrera. Pero yo iba ya a hacer lo que yo quería. Seguir estudiando para terminar mi carrera, que me faltaba 1 año y medio, y también durante la mañana andar en lo que yo quería, litigando en los lugares donde yo tenía que estar. Juzgados, registro de comercio, registro de la propiedad, centros penitenciarios, lo que fuera. Pero yo tenía que andar ya involucrándome en la práctica. Ese era mi plan. Y me vine para Estados Unidos con $25 en mi bolsa. Dije yo, tengo 1 año para llegar a Estados Unidos con estos $25. Voy a trabajar durante el camino y yo sé que en 1 año puedo llegar. Y llegué en 5 meses. Salí de El Salvador el 5 de agosto de 1993. Y llegué a Los Ángeles, California, el 5 de agosto
de 1994, exactamente 5 meses. Entramos a Estados Unidos el 4, estuvimos en San Diego y ahí pasamos la noche, el 4. Pero yo prácticamente tomo que es el 5 mi día de llegada a Estados Unidos, porque fue cuando ya sentí yo pues que allí en San Diego habíamos muchos indocumentados y tenían que traernos a Los Ángeles. Entonces estábamos bajo el control de un coyote mexicano, yo y mi primo Walter. Así es que todavía no éramos libres, pero el 5 de agosto sí ya éramos libres. Nos dejó ahí y ya de ahí, como quien dice, ustedes verán. Por eso tomo yo que es el 5 de enero de 1994, el día en que yo comencé mi aventura aquí en Estados Unidos. Esa es para mí mi tercera etapa de mi vida hasta la fecha de hoy, en la cual, cuando pasaron los 2 años, contrario a lo que yo decía, que ya iba a saber inglés, que iba a llevarme un carro y que iba a llevar $10,000, nada de nada, ninguna de las 3 cosas. Ahí es donde yo digo que uno tiene que aprender a aceptar las derrotas, los sueños no cumplidos, y no sentirse que por eso, ¿verdad?, no vale la pena proponerse nuevas metas, porque unas no las logró. Yo no logré esa meta. Ya no pude regresar a mi país. Ahora ya pasó más de la mitad de mi vida aquí en Estados Unidos. Llegué a los 28 años y ahora tengo, hoy que estoy cumpliendo 56 años, estamos hablando de la mitad de mi vida está aquí en Estados Unidos y la otra mitad allá en El Salvador. Por eso es que mis videos se están viendo más aquí en Estados Unidos, porque ya hay más gente que me conoce aquí en Estados Unidos que la gente que me conoce allá en El Salvador. Porque muchos que me conocían allá en El Salvador ahora están acá. Y desde acá pues nos comunicamos o estamos en Facebook. Y muchos que han nacido durante el tiempo en que yo me vine, pues algunos saben o han oído mencionar de mí y otros absolutamente nada. Por lo tanto, yo soy más conocido ya aquí en Estados Unidos que allá en El Salvador. Y ahora que estoy cumpliendo 56 años, yo digo, ha pasado tanto tiempo y me pongo a pensar, ¿habrá valido la pena que me haya venido para los Estados Unidos o debí haber continuado allá en mi país? Recuerdo a Astor Escalante, un compañero de estudio, y por casualidad en una ocasión quise saber si estaba en la información que está en la internet y puse allí Astor Escalante y le puse abogado porque me supuse pues que él había terminado la carrera. Con él entramos al mismo tiempo, en el mismo año, en la misma promoción, digamos. Era muy buen estudiante, muy educado, muy respetuoso. Incluso formamos un grupo, una organización que se llamaba IDEA, Integración de Estudiantes Académicos. Pero él era el cerebro, era la cabeza. El objetivo de esta asociación era traer a personajes importantes
de la política y del derecho para que llegaran a la universidad a compartir sus experiencias con nosotros. Era exclusivamente académico, no tenía nada que ver con conflicto. Era querer mejorar nuestro conocimiento académico para ser mejores estudiantes. Y yo recuerdo que a mí y a él nos seleccionaron en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales para que fuéramos a representar a nuestra facultad, que tenía más de 5,000 estudiantes, para que formáramos parte de una convención en la cual se iba a hablar de cómo iba a ser El Salvador después de los acuerdos de paz. Querían escuchar a las fuerzas vivas de la sociedad y nosotros íbamos como representantes de la universidad, específicamente de la Facultad de Derecho, para dar nuestro aporte, nuestra opinión. Yo y Astor Escalante, ahí estuvimos durante 3 días en esa convención que fue en el Hotel Sheraton. Recuerdo que nunca había comido tan sabroso, tan bien, tan bueno, tanto manjar, tanta delicia como durante esos 3 días. Buena comida. Los 3 tiempos. Los 3 tiempos. Bien alimentados. Qué bonito, qué bonito. Si así se alimentara uno todos los días, una belleza. Pero desgraciadamente no se puede. Y yo me di cuenta que Astor Escalante es un eminente abogado en la actualidad y también que había sido por un breve tiempo fiscal general de la República. Y eso me dio mucho gusto. Me sentí muy orgulloso de mi compañero de la universidad, porque yo sé que él era un buen estudiante y por lo tanto no me sorprendió que él fuera o que actualmente sea un buen abogado y que haya ocupado tan importante cargo que muchos desean, pero solo uno puede estar ahí. Y yo, acá, ¿qué es lo que más he hecho durante mi vida? Zanjas. Descargar container cargados de puertas de hierro, ventanas de hierro. Descargar container de maletas de ropa, de sacos de arroz. Cargar camiones de tierra, de basura, de concreto. Quitar techo, demoler baños. Prácticamente nada de lo que tiene que ver con mi estudio. Nada. ¿Qué fiscalía? ¿Qué registro de comercio? ¿Qué registro de la propiedad? ¿Qué Corte Suprema de Justicia o Palacio Legislativo? Nada, nada, nada. Nada de eso. Y por eso yo reflexiono. ¿Será que hice lo correcto? El haberme venido para acá, para Estados Unidos. Y a veces me pongo a pensar que yo, en el tiempo que viví en Soyapango, me asaltaron en 6 veces. El problema de la inseguridad. Y en 3 veces yo me resistí y me fue mal. No me mataron, pero sí recibí golpes. ¿Y qué tal si yo me hubiera quedado allá, digo? Y como andaba mi relojito, andaba mis cadenitas, y allá pues todo el que anda algo así de oro corre mucho peligro. Creo que después de San Salvador era Soyapango el lugar más peligroso para
para cualquier persona pues, que no anda metido en delincuencia, que anda ganándose la vida honradamente. Yo ahí oía mencionar las maras, que la mara Gallo, la mara Pau, la mara Quita Calzón, que la mara Bruce Lee, que la mara Tyson, que la mara Chancleta, un montón. Y podría ser que en una de esas que uno se resiste, que se niega a entregar lo que tanto le cuesta, me podrían haber matado. Y yo ya no estar viviendo. Y aquí en Estados Unidos me han asaltado 2 veces. También aquí hay delincuencia. Me han asaltado 2 veces en 28 años. Allá en El Salvador, en el tiempo que viví en Soyapango, que fueron 8 años, 8 años o 10 años, me asaltaron 6 veces. En 28 años me hubieran asaltado unas 15 veces y en una de esas ya no hubiera podido contar lo que me pasó, porque así ha pasado con mucha gente que ha muerto por negarse. En una ocasión me dijo una muchacha, a mí no me han asaltado nunca, me dijo. Yo a veces ya ni le creo que usted diga que lo asaltan seguido. Y desgraciadamente la asaltaron y ella se opuso y le pegaron una herida porque no quiso entregar la cadena y al final entregó la cadena y se quedó con su herida. Y entonces sí me creyó que yo le decía la verdad. A veces cuando a alguien nunca le ha pasado algo, piensa que los demás le están mintiendo. Pero si a usted nunca lo han asaltado, aquí o en cualquier parte donde usted viva, alégrese, alégrese, porque a otras personas les ha ido muy mal. Y como yo lo que más valoro es la vida, luego está mi familia y mis amistades, y estoy vivo todavía, quiero sentirme que hice lo correcto al venirme, porque estoy vivo, tengo la vida. No me voy a poner de allá fuera abogado, tuviera mi oficina jurídica, que tal vez fuera lo que yo quería ser, magistrado, o qué sé yo, trabajar en la Fiscalía General de la República, en algún tribunal. No, estoy aquí. He trabajado como que si yo nunca hubiera estudiado. O sea que el estudio no le he sacado ningún provecho hasta la fecha aquí en Estados Unidos. Y no es porque no lo haya querido, sino porque uno empieza a buscar los lugares donde uno siente que puede desempeñarse según lo que sabe y simplemente las puertas están cerradas, no hay oportunidades y uno tiene que pagar renta, uno tiene que comer, uno tiene que mandar dinero para su país y entonces empieza a trabajar en lo que hay y allí se va quedando. La realidad. En esta vida muchas veces tenemos que hacer lo que nos toca hacer y no lo que queremos hacer. 56 años. Tengo lo más importante que es la vida. Siento el cariño y el aprecio de mi familia y tengo muchos amigos, muchas amistades que también me aprecian y por eso quiero aplaudir. Amistades, familia, la vida. Y ya no digamos la libertad. Y ya no digamos la salud. Hay muchas cosas por las cuales celebrar y no ver lo que no se ha podido lograr, sino que lo que tenemos. Y yo lo que tengo es valioso.
Así es que quiero finalizar este video diciendo que me siento feliz porque tengo todavía la vida, porque tengo salud, porque mi familia me aprecia y porque tengo muchas amistades que también me aprecian y me están apoyando en mis sueños. Y eso vale muchísimo. Gracias, familia. Gracias a todas mis amistades. 56 años. Aquí tengo esta copita. Me la encontré por ahí. Pues salud a usted que ha terminado de ver este video. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y mi cumpleaños se lo dedico a usted que ha estado conmigo a través de este video. Muchísimas gracias. Un abrazo.